charla surge a raíz de una conferencia que ofreció Darío hace unas semanas sobre el trabajo del músico en el siglo XXI. Y bueno, yo quería que empezáramos por aquí, ¿no? Porque en los conservatorios tenemos una formación un poco anticuada. Estamos en esa burbuja de intérpretes y cuando salimos al mundo real, pues nos encontramos con que es algo completamente diferente. Entonces, quería que nos hablaras de este paradigma de música actual y de las opciones que tenemos como músicos. Bueno, el principal problema, tal y como tú has dicho, es que nadie nos lo dice. Yo creo que en el momento en el que salimos de la burbuja, como tú has dicho, y empezamos a pensar por nosotros mismos, cosa que no deberíamos dejar de hacer nunca, realmente, incluso cuando estamos estudiando, ahí nos empezamos a dar cuenta de que hay muchas más opciones de las que realmente nosotros conocíamos, ¿no? Porque nos han, por muchas razones, que no tendremos tanto tiempo para explicar, pero básicamente porque las personas que nos están formando quizá tampoco se han enfrentado a eso, ¿no? O no de la misma manera. Entonces ahí lo que tenemos es que sentimos una cierta frustración porque pensamos que llegamos tarde, porque hemos estado 4 años, 6 años, la gente que haya hecho máster o lo que sea, ¿no? El tipo de formación que sea, y que de pronto sales al mundo real y entonces te das cuenta de que podías haber hecho esto, podías haber hecho lo otro, pero no lo hice Claro. porque consideraba que no era adecuado, porque consideraba que perdía mi tiempo, ¿no? Y entonces esta charla Claro, iba un poco en ese sentido. nos metemos en ese bucle de estudiar y estudiar y estudiar y se nos olvida que el mundo está lleno de cosas y que podemos hacer mucho más. Y bueno, a mí algo que me despierta la curiosidad es saber cómo podemos, o sea, si existe realmente un equilibrio entre vida profesional, vida personal y estudio, ¿no? Porque ya dentro del conservatorio, como estudiantes, a veces nos cuesta organizarnos y solamente tenemos esto, ¿no? Entonces, ¿es posible organizarse y tener ese equilibrio? Yo creo que esa es una pregunta muy difícil y dependiendo de cómo esté, o sea, de en qué punto del mes esté, te voy a responder una cosa u otra, ¿no? Claro, Porque yo creo que a todos nos pasa y les pasa a los más grandes también. Yo a toda la gente he tenido la suerte de conocer a bastantes concertistas, algunos más famosos que otros, y yo siempre lo que le preguntaba era, ¿pero estudias? ¿Pero cuándo estudias? Pero claro, porque yo lo ponía lo hacía un paralelismo conmigo y decía, si a mí no me da tiempo, ¿cómo hace este hombre que tiene que viajar, que tiene que no sé qué, que tiene cuántos? Hay una cosa que no entendemos cuando estamos en formación todavía, que es que la propia formación y también el paso del tiempo, te va haciendo madurar. Entonces, el tiempo que tú inviertes, incluso las preocupaciones que tienes a la hora de preparar cualquier cosa, una obra, una exposición, una charla, lo que sea que vayas a hacer cuando estás a lo mejor en ese entorno del conservatorio o en ese entorno de la academia, no es lo que tienes después en la vida profesional. O sea, la vida claro. profesional, por necesidad, implica que no tienes tanto tiempo. Entonces te vuelves mucho más resolutivo a marchas forzadas, es decir, no tienes tiempo para estar planteándote determinadas cosas, ¿no? O para, por ejemplo, si tienes que preparar una pieza, pues no tienes tiempo de darle un montón de vueltas, vas a lo que te funciona. Y eso que te funciona lo has aprendido a lo largo de un montón de años de trabajo. Entonces, de alguna manera también por una parte hay que estar muy activo, pero por otra parte hay que Claro, confiar en que lo que estás haciendo eso ahora es. te va a servir, vas a ser mejor dentro de 2 años de lo que eras antes. Yo, si me pongo a pensar hace 3 años que estoy haciendo lo que iba a estar haciendo lo que estoy haciendo ahora, yo habría dicho, no voy a ser capaz de hacer eso, ¿no? Y muchas veces sigo pensando que a lo mejor no voy a ser capaz de hacer determinadas cosas. Pero eso es una cosa que va con el carácter también, pero que con el tiempo vamos encontrando maneras y hay que confiar un poco en que ese momento en el que estaremos más preparados también va a llegar, porque esa independencia también llega. Eso me encanta que lo digas, porque hay veces que no, que parece que no, ¿eh? Y luego piensas 5 años atrás y dices, ostras, lo que estoy haciendo ahora en un mes tardaba 7. Entonces, me encanta que lo recuerdes. Y luego, cambiando un poco de tema, hace algunos años fui a escucharte en un concierto en Madrid. Y una cosa que me encantó, entre algunas obras improvisabas, que es una práctica que se ha perdido un poco, y también las obras, las introducías e invitabas al oyente a despertar sus oídos.
Y esto me parece súper importante, ¿no? ¿Cómo podemos llevar la creatividad al escenario y cómo podemos presentar el programa de forma atractiva para el público? Pues mira, eso es lo que más me hace pensar últimamente, más que nada, o sea, más que los problemas. El otro día veía una charla de un colega, Mario Mora, con Jorge Nava, que son dos personas que yo admiro muchísimo siempre porque desde siempre, porque todos los concursos a los que yo me presentaba ellos los ganaban y además lo había ganado todo ya, ¿no? Entonces Sí, son sí. gente que me sacan a mí 3 o 4 años que yo les tengo más o menos seguido la pista y además he coincidido con ellos luego en determinadas cosas. Y entonces hacían una charla muy interesante, muy larga, muy profunda, sobre los problemas, ¿no? de la profesión. Y a mí una cosa que siempre me hace pensar, digo, nadie dice nada sobre esto, es que a lo mejor hay una parte de nuestra profesión que está mal planteada desde un principio. O sea, en el momento en el que tú solamente vales como músico, si tocas las obras de otros músicos que son mucho más grandes que tú, mucho más geniales, mucho más importantes, y vales como eso, y todo está enfocado a eso, es decir, tu grado es en interpretación, lo que tú sabes es interpretar la música de otros, eso parece que no, pero te hace un hueco si tú eres una persona creativa, ¿eh? Porque hay gente que no le interesa completamente, entonces es respetable. Claro. Pero si a ti te interesa, si a ti te interesa profundizar, si te interesa en un momento dado escribir tu propia música o improvisar o hacer lo que sea, nadie en ningún momento te está diciendo, es que claro, no te están preparando para eso ni tampoco se espera que lo hagas. De hecho, si lo haces en determinados contextos, la gente no se lo va a tomar bien, que es una cosa que a mí me llevó cuando yo empecé a sentirme más empoderado de alguna manera para hacer lo que yo quería, digo, paso de todo. Y yo voy a empezar a hacer lo que yo pienso que hay que hacer. Entonces, a mí me parecía absurdo completamente que tú vayas a un concierto, escuches a una persona maravillosa y la única manera que tengas de hablar con él es irte después a hablar con él, a saludarlo porque lo conoces, porque si no, no te va a hacer caso. Y de esa manera, digamos, encontrar esa parte personal, que las redes sociales de alguna manera Claro. ya te lo están dando. Las redes sociales te están dando que tú tengas una conexión personal con la persona a la que estás siguiendo, aunque esa persona tenga 3 millones de seguidores, al final hace una historia y te está hablando a ti, ¿no? Y eso es que también es un poco marciano, pero es real. Entonces, lo que no tenía sentido es que la gente vaya a escucharme a mí. Ya sé que va a escuchar las obras de Beethoven porque yo no soy tan famoso, ¿no? O las obras de Pepito. Pero, joder, lo voy a tocar yo y te tengo que explicar por qué he cogido esto, por qué lo voy a tocar, por qué se me ha ocurrido hacer este programa con estas obras, por qué lo he puesto así. Lógicamente no he puesto un programa, bueno, pues voy a meter estas piezas. No, lo he pensado, me gusta por estas razones y la gente no sabe eso. Luego después... Es que siempre pasa lo mismo. Después la gente te viene y yo fui al conservatorio y me gustaba esto, pero no me gustaba lo otro. Y es como, claro, y ahí me di cuenta de que ya lo tenía que introducir. Lo tenía que poner ya desde el principio. Claro. Es decir, porque la gente a lo mejor tú no lo sabes, pero la gente quiere saber algo de ti, quizás, ¿no? Entonces, eso es un gran tema porque en Alemania, yo he vivido 3 años en Alemania y cuando planteabas esto está muy separado. Una cosa son los conciertos que tienen comentarios y otra cosa son los conciertos en serio, ¿no? Donde va uno Sí. a la sala y va a escuchar un concierto solista, la sinfonía, no sé qué, y la obertura, y ahí no quiere que nadie les hable de nada, o sea, ellos quieren ir a escuchar su música y perfecto, pero ese tipo de público tan culto, que realmente ya conoce la sinfonía, que ya conoce el concierto, no lo tenemos en España. O sea, lo tenemos, sí, pero muy poquito. La Claro. gran parte del público no conoce las obras, no conoce o no se las sabe tan bien como nosotros mismos, que vamos a un concierto a escuchar, a ver cómo va a hacer esto, a ver cómo va a hacer lo otro, con un interés, con una cosa casi de interés profesional, ¿no? Pero la gente, el público, pues son melómanos, son gente que le gusta, pero... Y eso también me ha ayudado mucho el hacer la sección en la radio, porque la sección y el programa, porque tú piensas que una cosa va a ser muy interesante y de pronto pasa como sin pena ni gloria, y de pronto lo que tú te piensas que es menos interesante porque tú lo haces diariamente o porque no te detienes a pensar en ello, es lo que más a la gente le preocupa, ¿no? Es como, ¿cómo te aprendes toda esa música de memoria? Ese a mí siempre me preguntaba lo mismo, ¿Verdad? ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo te la aprendes de memoria con todas esas notas? Y entonces dices, claro, o sea, a lo mejor tengo que explicar un poco qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Y eso es en lo que ha fracasado completamente el conservatorio. O sea, los conservatorios no explican nada hacia afuera, no sirven para nada
hacia afuera de decir, esta gente que está encerrada ahí, ¿qué hace? ¿No? O sea, ¿por qué están ahí? ¿Por qué tocan piezas de otra gente? Pues por eso hay que hablarlo, hay que decirlo directamente, ¿no? Claro, y por eso es importante que como alumnos tengamos esa curiosidad, por un lado, de conocernos a nosotros mismos, de conocer nuestras cualidades y de conocer fuera de lo que nos enseñan. Y por otra parte, la valentía de hacer algo diferente, de atreverse a hacer esas cosas, ¿no? O sea, ¿qué le dirías tú a la gente que tiene miedo a lanzarse, ¿no? A salir de su zona de confort, de toco mis obras y me voy? Pues lo primero es primero pensar siempre, o sea, Sí, pensar sobre las cosas. No ir siempre a tiro fijo por pensar que vas a perder el tiempo por plantearte las cosas. Eso es número uno, porque eso siempre, 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 da igual lo que estés haciendo, tienes que pararte un momento y reflexionar. Esto es realmente lo que estoy queriendo hacer, es lo que me interesa y sobre todo, ¿por qué lo hago? Porque cuando tú dices salir de la zona de confort, te has metido en esa zona de confort, pero probablemente tú no has nacido pensando que tenías que tocar tus obras y no decir nada más. Eso claro. se te ha hecho porque has visto un entorno que funciona de esa manera. Y entonces, el estar día tras día, que eso es lo que no asumimos a veces el impacto psicológico que tiene eso, ¿no? El estar día tras día en un sitio donde todo el mundo está haciendo cosas parecidas o casi lo mismo que tú, y tú te enfrentas diariamente a esa... Que alguien pueda decir algo. Incluso a veces tú lo pides. Oye, ¿qué opinas de...? Yo no, porque era muy rarito, a mí me importaba tres narices lo que dijeran de mí, es verdad. Pero la gente normalmente dice, oye, escúchame esto, a ver qué te parece. Oye, cuéntame, fuiste a la audición, ¿qué te pareció? Queremos esa opinión de los demás, incluso a veces nos vamos a valorar más o menos según esa opinión. En base a eso. Si es de los profesores, más, ¿no? Porque si el profesor te dice, oh, pues qué bien, me gustó mucho, pues tú ya estás como, bah, entonces vale la pena lo que estoy haciendo, o sea, merece la pena el tiempo que estoy invirtiendo, me valoro a mí mismo por lo que me han dicho, ¿no? Entonces, no asumimos el impacto psicológico de estar años en una institución donde estás encerrado realmente. Entonces, yo a la pregunta de salir de la zona de confort, le diría, ¿en qué zona te estás metiendo? O sea, ¿estás Claro. haciendo realmente lo que tú querías? Porque lo que yo veo básicamente es que hay mucha gente que entra en el mundo de la música, en el mundo de estudiar en un conservatorio, porque piensa que es la manera de profesionalizarse, y es verdad, es la manera que más habitualmente nos vamos a profesionalizar, pero ojo, tú vas ahí, como los pintores de aquella época, ¿no? Que ellos ya tenían su taller, hacían sus cosas y cuando veían, dice, ya esta técnica es demasiado poco para lo que yo necesito más. Pues entonces ahí se iban a pedir clase a un maestro. Es decir, Claro. nunca sustituyas, no puedes sustituir nunca lo que tú no tienes que te lo dé otra persona. Es que no puede ser. Entonces, si a ti realmente te falta la vocación o te falta el amor por lo que estás haciendo, tú pregúntate todo. Es decir, ¿por qué me falta? A lo mejor en realidad no quiero hacer esto. Entonces, si no quiero, la misma valentía que tienes para salir al escenario y tocar las obras de Chopin, o tocar las obras de Schumann, o de la música contemporánea que te estés estudiando en ese momento, los mismos huevos que tienes que tener para hacer eso, el mismo arrojo, tienes que tener para decir, oye, a lo mejor me he metido en una cosa que me está llevando, ¿no? A una velocidad y por un camino que igual yo tengo dudas. Y no pasa nada por tener esas dudas, porque a mí, si una cosa me fastidia, es... y eso que ya te digo que he sido muy especial y yo siempre he discutido mucho con la gente, en plan bien, ¿eh? O sea, no a malas. Pero si algo me puedo arrepentir, que no me arrepiento tampoco, es de no haber confiado en mí mismo todo lo que debería, ¿sabes? Y luego además recibes de los demás una opinión, ah, pero si tú eres muy, pero si a ti como esto, como todo, como que te da igual, como que realmente tú tienes mucha confianza en ti mismo, y digo, no tengo tanta confianza en mí mismo porque a base de estar planteándome si lo que hago está bien, si lo que hago no está bien, si estoy haciendo lo que quiero y tal, tengo también cierta inseguridad, ¿no? Y al final Claro. una cosa que es inevitable, que te acabas comparando. Y aunque no esté en tu personalidad, es que, por ejemplo, en mi personalidad no está compararme, pero al final hay algo dentro de ti, es algo humano, es algo Es súper intrínseco. normal. Es súper normal. Esa comparación, tú imagínate, nosotros no lo tenemos en cuenta, pero tú estás 4 años, si vas a hacer un bachelor, tú estás 4 años en un sitio en el que estás en ese instinto de comparativa que en realidad eres parte de la familia, ¿no?
pero ese instinto de saber, intentar saber dónde estás, intentar moverte, existe. Entonces, para mí es algo que se disocia completamente de lo que es la vida real, porque tú cuando vas al escenario y tú vas a mostrar lo que tú quieres, o te vas delante de un micrófono, o te grabas un vídeo para lo que sea, estás tú solo y tú haces lo que tú quieras. Nadie tiene nada que decir sobre eso. En cambio, si tú vas al conservatorio y tocas en una audición, todo el mundo tiene algo que decir sobre eso. El profesor, el otro profesor del departamento, tus compañeros, tú mismo porque no estás contento, suficiente contento con lo que has hecho, voy a ver el vídeo a ver si me ha parecido bien. Entonces, esa cuestión de que todo el mundo pueda opinar y que todo el mundo pueda, cuando tú haces un vídeo, cuando tú haces tus cosas, vale, sí, quiero escuchar la opinión, pero realmente yo lo hago porque yo quiero y yo lo hago porque estoy dando una cosa que a mí me parece bien, ¿no? Ese es el núcleo para mí de la expresión artística. Ese es el núcleo de la expresión artística. No el hacerlo porque tengo que tocarlo bien. O sea, lógicamente, ahora hay un nivel que tienes que tocarlo bien, porque si no, es que te van a echar directamente, o sea, no te van a dejar mal, es verdad. Entonces, por eso estudiamos tanto, pero no hay que perder de vista eso. O sea, lo hago por estas razones, lo hago porque quiero expresar esto o compartir. esto. Eso es, porque Claro, quiero compartir esto con la gente. Desde dentro hacia afuera. Eso es, Es sí. otra dirección y cambia completamente. Y bueno, ya para ir finalizando y aprovechando que tú eres un gran comunicador, a mí algo que me parece muy importante, es que nos comprometamos con la divulgación, que nos convirtamos en embajadores de la música, ¿no? Tanto alumnos como profesionales, porque hay mucha gente que desconoce la música clásica o que no va a conciertos porque no ha tenido esa oportunidad de que alguien le acerque este mundo de belleza, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante este compromiso y cómo podemos empezar a convertirnos en divulgadores a cualquier nivel? Una cosa que yo me he encontrado con el tema este de la divulgación, ¿no? Es que hay profesionales, hay músicos que lo han convertido en su marca, es parte de su marca. Entonces, claro, parece que si te llamas divulgador, ya se te presupone que vas a hacer una serie de cosas, ¿no? Es decir, pues un divulgador hace tal o tal, o escribe libros o tal, ¿no? Entonces, el tema es que cada vez que tú das una clase, cada vez que tú das una clase a un alumno, quiero decir, Sí. o cada vez que tú haces un concierto, tú eres divulgador. Lo que pasa es que en la forma en la que lo hemos entendido nosotros, casi parece que te estás saliendo del tiesto si haces algo que no es lo que se corresponde con tocar el piano. Yo soy pianista, toco el piano y nada más. O sea, aquí y a poco ni saludo, o sea, a poco ni hago nada más, ¿qué tal? Es verdad que cada vez queda menos de esto, porque el mundo en el que estamos ahora es fluido y todo está mezclado con todo, y eso casi yo creo que trae más cosas buenas que malas. Trae algunas cosas malas, pero casi trae más cosas buenas, y en el sentido de que lo que tú has dicho, igual que muchas veces eso permanecía oculto para muchas personas, ahora con Internet hay muchísima gente que se mete accidentalmente, ¿no? Y entonces empieza a entender cosas, empieza a tener esa curiosidad. La cuestión es en qué momento todo lo que tiene que ver con la música perdió esa capacidad de interesar a la gente. Y entonces ahí tenemos un problema, porque vivimos en una sociedad súper acelerada, que solamente está a una atención de 30 segundos, de 15 segundos, de paso a lo siguiente, paso a lo siguiente. Entonces, claro, de pronto, ya no solamente aprenderte una sonata de Chopin que dura 25 minutos, sino ir a escuchar esta música que encima no tiene letra, que encima no tiene... Es decir, para algunas personas es algo exótico, porque les lleva a sitios en los que no están normalmente. A mí, por ejemplo, quizá me parece más exótico ir a escuchar a un cantautor que ir a escuchar a un pianista, a un recital de piano, pero porque yo he escuchado muchos recitales de piano. Entonces, claro, porque lo tienes... yo cuando voy a escuchar a un cantautor quiero a ver qué dice, a ver cómo lo cuenta, ¿no? Entonces a lo mejor estoy más pendiente de eso porque estoy más acostumbrado a escuchar música y es mi mundo de alguna manera, ¿no? Pero esa persona que nunca ha escuchado una orquesta sinfónica, que hay gente, universitarios, yo ahora estoy dando clases en Salamanca entonces estoy en una ciudad donde hay muchísimos universitarios. Esta gente, pongamos quizá un poco los que hacen carreras más relacionadas con las humanidades, más relacionadas con la historia, con el arte, con este tipo de cosas. ¿Cómo puede ser
que no hayas sido, ¿no? Que no hayas visto, que no, es como una cosa hiper lejana para ellos, ¿no? Entonces, para esa gente supone a veces es como pues un descubrimiento total, ¿no? Y lo que da muchísima rabia es que tú lo comentes dentro del entorno de los clásicos, o sea, de las orquestas, de quien sea, de otros intérpretes, de colegas, y básicamente sea como, bueno, sí, ya sabes, pero como hay tanto intrusismo, ¿no? Como hay un Pepito que no le gusta a la gente como toca y habla mucho, pues ya está, no lo hagas. Es que es absurdo, o Es que es sea, así. porque estás, es lo que te digo, como esas personas se llaman divulgadores y a lo mejor a ti no te gusta lo que hacen, pues tú ya lo estás descartando completamente. Pero es Claro, que tu opinión, y es una cosa que digo en la charleta esta del conservatorio, es que tu opinión te la puedes guardar perfectamente, porque si te gusta, bien. Y si no te gusta, bien también. Porque a lo claro. mejor lo que no te gusta a ti le puede servir a un montón de personas. Entonces, para ser divulgador, simplemente convencerte, que es una cosa que a mí me ha costado bastante también, de que lo que haces tiene valor. Tiene valor. Aunque tú tengas que irte, como yo he ido muchísimos años, a pelearme con la gente para que el piano estuviera afinado, simplemente. O para que no te pusieran un piano que se cae a trozos. Y te cuesta hacerles entender a estas personas por qué es importante que eso esté ahí, ¿no? O por qué es importante que se te escuche cuando vayas a hablar. O por qué es importante. Vale, ya lo sé. Yo tengo que hacer esto para conseguir que mi mensaje llegue, ¿no? De alguna manera. Pero tengo que estar muy seguro dentro de mí que lo que estoy haciendo tiene un valor. Y no es tan fácil. No es tan fácil. Cuando ves un poco todo lo que hay, la gente que toca tan bien, todos tocamos las mismas obras, otro error tremendo, todo el mundo toca el mismo repertorio, repetido y repetido. Y es como, y escuchando a estos dos chicos decía, pero joder, al final no dicen lo gordo, ¿sabes? Que todos tocamos lo mismo, que todos nos centramos en una versión y a partir de ahí, ¿te pareces más esta versión? Bien. ¿Te pareces menos? Mal. Entonces, si tú crees que lo que tú estás dando merece la pena y merece la pena que alguien lo escuche, tú ya eres un divulgador. Solamente ahora te tienes que armar con el coraje de decir una cosa hacia afuera y que no te importe tanto lo que te vaya a responder. Y eso Internet, ojo, es una gran ventana, pero también lees un montón de comentarios de gente que a lo mejor pues, dice lo primero que se le pasa por la cabeza. Al final es un camino de toda la vida, ¿no? Y bueno, pues poco a poco. Y nada, Darío, muchísimas gracias por todo lo que nos has contado. Ha sido un placer tenerte aquí. Un placer para mí y me alegro un montón de lo que estás haciendo con la página, lo haces súper bien y nada, que ánimo con eso, que sigas adelante y que vayas con ello. Y mucha suerte con tus Muchísimas estudios gracias. también. Muchísimas gracias. Y bueno, los que nos estáis viendo, echadle un ojo a su trabajo, a su perfil y nos vemos en la próxima. Un saludo.